seguir aprendiendo acerca del Espíritu Santo. Cuando se hace la pregunta a alguna persona cristiana, ¿cómo se considera o qué se considera dentro del reino de Dios? Las respuestas más comunes son: me considero hijo de Dios. Otros dicen: me considero siervo de Dios. Otros dicen: me considero un discípulo de Dios. Pero difícilmente uno alcanza a escuchar: me considero un adorador. Y la palabra de Dios, hermano, en el libro de Juan, vamos a ir para allá, el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 4, nos habla acerca, aleluya, de una de las obras gloriosas que hace el Espíritu Santo respecto a la transformación de alguien que ha rescatado. Y es que es importante, aleluya, que aquellos que nos consideramos hijos o siervos o sirvientes o discípulos, amén, de nuestro Dios, hermano, también podamos tener la capacidad de considerarnos adoradores. La Biblia en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 24, el contexto ya lo veremos, pero Juan 4, 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ayúdeme a orar. Padre, quiero darle gracias, muchas gracias por su palabra, Señor. Queremos entender esto, mi Dios. Usted es espíritu, Señor, y nuestra adoración necesita ser espiritual, Señor. Que hoy su Espíritu Santo, Señor, pueda proveernos, mi Dios, de esa actitud, de esa humildad, de eso que se requiere, Señor, para adorarlo y glorificarlo y exaltarlo, y nuestra adoración pueda ser recibida por usted. Toda la gloria le pertenece en Cristo Jesús. Amén. El Señor está hablando con una persona. Le está diciendo, hermano, amén, que es necesario, aleluya, que las personas sepan que adoran. ¿Por qué, hermano? Porque la adoración, amén, cuando hablamos de adoración en términos religiosos, amén, se dice que esta palabra significa que es un culto que se rinde a algo que se considera una divinidad. Cuando hablamos de esa adoración cristiana, hermano, ese culto que se levanta para la divinidad, hermano, otra de las definiciones de adoración es dirigir palabras de veneración. Así que cuando en la Biblia se habla de adoración, hermano, se habla de una actitud que tiene un grupo de personas o un individuo con la idea, hermano, con el objetivo de honrar y glorificar a aquello, amén, o a aquel que reconocen como Dios. Esta porción de la Biblia nos dice que nuestro Dios es espíritu, que nuestro Dios no es materia, sino un espíritu, y por causa, hermano, de la naturaleza espiritual de nuestro Dios, dice, es necesario que entonces se le adore de forma espiritual. Y hoy yo quiero hablar acerca de la adoración que se la da a Dios, hermano, por medio de la alabanza. Nosotros cuando hablamos de alabanza, hermano, hablamos normalmente de dos términos, uno que le llamamos la alabanza de júbilo y otro la alabanza de adoración. Y realmente es que nosotros deberíamos de considerar la alabanza más allá de la definición que tiene por sentido del ritmo, aleluya, que la alabanza siempre tiene que ser una adoración. ¿Por qué? Te decía yo, porque una de las definiciones es dirigir palabras de veneración. Cuando hablamos de alabanza, hermano, la alabanza no involucra, aleluya, el sentido humano de lo que es la música. Cuando nosotros miramos la música secular en nuestras vidas, hermano, esa música secular tiene ese don, tiene esa autoridad de tocar fibras en nuestras vidas, aleluya, que mueven el alma, que tocan el alma, y que incluso muchas veces esa música, hermano, aleluya, a través de su letra es capaz, aleluya, de identificarnos con la situación que vivió el autor, ficticia o real. Las personas
toman, hermano, aleluya, esa letra, la colocan en su mente y se genera una identidad de tal manera que cuando vuelven a escuchar esa música, esa letra, hermano, la persona es movida por causa de que dice, yo he vivido algo así, a mí me pasó también así, yo me siento igual, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en la alabanza, hermano, la alabanza no tiene como objetivo que las fibras emocionales de nuestra vida sean movidas para que nosotros nos sintamos bien. La alabanza, hermano, dice que ha de hacerse de nuestro espíritu hacia el espíritu de Dios. La alabanza no tiene que ver, hermano, con que los hermanos toquen para que tú te agrades. ¿Sabes que la alabanza, hermano, es muy criticada? Las personas llegan a una iglesia y dicen, wow, qué fea alabanza, qué feo canta. O sea, las personas creen que la alabanza es para ellos. Las personas creen que aquel debe cantar bonito para que esa persona se sienta a gusto. Las personas están buscando sentirse bien en la alabanza. Las personas no saben que la alabanza fue creada para Dios. Que cada uno de nosotros, hermano, necesita levantarse espiritualmente, aleluya, y cantar como un solo hombre, y alabar como un solo hombre, y adorar como un solo hombre. Y después de este tiempo de adoración, tú podrías decir, wow, qué buena alabanza. No porque tu ser estuvo concentrado en lo que hacía el de enfrente, sino porque tu ser está concentrado en adorar a aquel que es tu Dios. La iglesia necesita aprender a adorar. Nosotros tenemos un grupo de alabanza que nos dirige, que nos guía, que nos dice, vamos a cantar esta alabanza, le vamos a dar una vuelta más a esta alabanza, ahora vamos a cambiar el ritmo de la adoración, pero la adoración tiene que ser en conjunto, en la iglesia. Usted o la mayoría de nosotros hemos experimentado la alabanza en unas conferencias. Yo te quiero preguntar y puedes responder si te sientes cómodo en responder. ¿Cuál es la diferencia entre esa alabanza de conferencias con la de nosotros local aquí en Oaxaca? ¿Cuál crees que sea la diferencia? ¿Por qué allá te sientes diferente? ¿Por qué allá aplaudes más fuerte? ¿Por qué allá estás más concentrado en la alabanza? ¿Por qué allá tu voz es más fuerte? ¿Por qué? ¿Por qué creen que pasa, hermanos? Desde que tú sales de este lugar, ya vas con la idea de adorar a Dios, de recibir algo de Dios, de saber que es una semana para Dios. Tu mentalidad va en ese sentido. Y cuando llegas ahí y ves a un grupo de personas, hermano, que están cantando unisoros, que están aplaudiendo a un solo ritmo, entonces tú eres impartido, aleluya, de lo que está pasando a tu alrededor. Y entonces te involucras y cantas junto con ellos y aplaudes junto con ellos y entras en el sentir de ellos. En nuestra iglesia local estamos viendo si el otro aplaude, si no aplaude. O sea, yo he escuchado, hermano, críticas de entre nosotros que dices, es que pastor, aquel no aplaude. Órale, pues usted estaba adorando al Señor, ¿no? ¿Cómo puede un adorador estar adorando y estar teniendo la atención para ver si otro aplaude o no? ¿Cómo puede un adorador, hermano, estar teniendo, aleluya, su cántico nuevo de alabanza al Señor y su oído para saber si el otro lo hace o no? Eso es lo que impide que nuestra alabanza en la iglesia local, hermano, tenga el poder de la adoración que se necesita. Porque Dios es espíritu y cuando nosotros no estamos hablando que alabamos espiritualmente, es decir, que mi ser completamente está dispuesto a cantar esa alabanza, no para el de adelante, no para el de enfrente, que el de enfrente no está cantando para mí, sino que todos estamos queriendo decirle al Señor, ven, 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 espíritu, ven. Cuando tú y yo cantamos las alabanzas, creo, y a lo mejor aquí me equivoco, pero creo que no todos estamos conscientes de lo que dice la alabanza. La primera alabanza que cantamos ahorita en el sentido de ritmo de adoración, esa alabanza habla y dice, Señor, llévame a tus atrios. ¿Sí entiende usted qué le está diciendo a Dios? Llévame a tus atrios. Pásame.
Sí, y tú y yo la estamos cantando, y como no estamos teniendo, hermano, esa misma experiencia con la letra de la alabanza que tenemos de experiencia con la letra del mundo, entonces nuestro pensamiento está disipado. No podemos adorar porque no estoy entendiendo que yo le estoy diciendo, Señor, Señor, llévame a tus atrios. ¿Estás acá? Cuando tú estás diciendo, Señor, llévame a tus atrios, y está plenamente consciente el individuo que adora de lo que le está pidiendo a Dios, entonces ese individuo se va a rendir porque dice, voy a entrar en esa cámara especial, voy a entrar en ese segundo lugar que había y que explica el Antiguo Testamento respecto al lugar santo y al santísimo. Yo le estoy diciendo a Dios, introdúceme en el lugar santísimo a través de la alabanza. Pero si solamente está cantando mi boca y mi espíritu no está involucrado, entonces mi mente, hermano, aleluya, anda pensando en mil cosas mientras mis ojos leen la letra, pero no estoy consciente. ¿Sí estás aquí? Hay una alabanza que habla acerca del Espíritu Santo y dice que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, ese Espíritu nos renueva, nos hace nuevas criaturas. Y cuando a mí me gusta mucho la alabanza, porque cuando yo lo estoy cantando, hermano, en mi corazón está un sentir de decir, Señor, de verdad que descienda tu espíritu y de verdad que me cambie. Entonces, si tú y yo, hermano, pudiéramos la próxima vez que alabemos juntos, literalmente todos alabar con ganas, con deseo, sin la intención de ver qué está haciendo el otro, sino con la intención de que Dios sea adorado, de que por medio de mis palabras Él sea venerado. Yo le puedo decir, hermano, que la experiencia de la alabanza en cada uno de nosotros en nuestra iglesia local va a ser bien diferente. Que no tienes que esperarte a unas conferencias para sentir la presencia de Dios en la alabanza. No te estoy hablando de que por ende tengamos que hacerlo mal, feo, que no interese el ritmo, la armonía, que no interese, hermano, lo que es la música. Sí interesa. Pero debemos de estar interesados para que esta alabanza cumpla su objetivo. Los adoradores tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Adorar a aquel que es espíritu por medio de palabras, de cánticos. La Biblia dice varias cosas muy interesantes. Quiero que me ayude a leer. A ver, 3 personas que me ayuden a leer. 4 personas. A ver, Luis, Salmo 95, 1 y 2 va a ser, hermana Lari. Salmo 95, 1 y 2. ¿Quién más dijo amén? A ver, hermano Edwin. Hebreos 13, 15. ¿Alguien más? Lore, Salmos 22, 3. ¿Y quién levantó la mano acá? Hermano Abraham, Salmo 96, 4. Entonces, ¿quién fue primero? Hermano Luis, Salmo 95, 1 y 2. Luego Edwin, Hebreos 13, 15. Luego Lorena, Salmo 22, 3. Y luego mi hermano Abraham, Salmo 96, 4. Vamos a escuchar qué dice la Biblia en esos versículos. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Gloria a Dios. Aleluya. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Gloria a Dios. Ahí junto. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Amén. Y acá mi hermano Abraham. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Así es. Mire, hermano, la alabanza, la adoración, el fruto de labios, esta adoración que significa dirigir palabras que veneran a alguien, eso es algo que tú y yo debemos de tomarnos muy en serio, porque decía en el versículo que leía la hermana Lore, ahí habita el Señor en medio de la alabanza. Es decir, cuando tú y yo, hermano, tenemos la capacidad espiritual de alabar a Dios, no solamente en la preocupación de que salga perfecto en el sentido del tono, del ritmo y de la armonía y de la melodía y esas cosas que configuran la música, cuando tú y yo estamos más preocupados por eso, nos olvidamos que estamos declarando palabras que glorifican a aquel que nos salvó, que glorifican a aquel que es santo, que glorifican a aquel que se mueve en medio de una alabanza. Yo no conozco la historia de la música,
Pero no sé en los tiempos antiguos, hermano, cuánto las personas conocían de música con respecto a nuestro 2026. Lo que sí sé es que la Biblia declara, hermano, momentos precisos de gran inundación espiritual sobre el grupo de personas que alababan y adoraban al Señor. Así que yo quiero, hermano, y lo que busco junto con el Señor y su Espíritu es que tú y yo podamos convertirnos en una iglesia que cuando adore a través de la alabanza, hermano, cada uno de nosotros puede experimentar la presencia de Dios. Uno puede experimentar libertad, uno puede experimentar, hermano, ese sentir del toque de Dios sobre nuestras vidas por causa de estar declarando, aleluya, cosas gloriosas de nuestro Dios. Mientras tú y yo estemos ajenos en nuestra mente, hermano, nuestra mente divagando y nuestra boca cantando, no se puede dar una adoración. No estamos venerando a aquel que quiere habitar en medio de esa adoración. Tomando estos versículos en conjunto, los que acaban de leer los hermanos, quiero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 16. Hechos 16. A ver, hermana Mayra, Hechos 16, del 23 al 26. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Quiero hacer una pequeñita reflexión en esta porción. Dice aquí que ellos estaban encarcelados, ¿sí o no? Pero antes de que los encarcelaran, ¿qué les hicieron? Los azotaron. Es decir, normalmente los azotes en estos tiempos, hermano, era descubrirles la espalda, tomar unas, como unas barbitas de piel y les pegaban en la espalda. Entonces tú imagínate a alguien que viene azotado en la espalda, que viene abierto, viene herido y es metido a la cárcel. ¿Dónde estará su mente para alabar? ¿En el dolor producido por los azotes? ¿En el ardor de las heridas? ¿En la preocupación de la infección? ¿Cuántas cosas no traemos tú y yo en la mente cuando llegamos a la iglesia? Tú y yo no somos azotados, gracias a Dios. Pero traemos un montón de cosas como las que estos hombres podrían haber tenido en la mente. Sin embargo, hermano, su situación no permitió que ellos dejaran de ser adoradores. Y es que muchas veces tú y yo, hermano, no hacemos que nuestra mente adore a Dios. Yo no pongo ejemplos en el sentido de crítica, pero muchas veces pongo ejemplos, hermano, de lo que tú y yo vivimos aquí en nuestra iglesia. En el tiempo de adoración, vas al baño, paseas al niño, tomas agua, ves el celular, bueno, unos llegan tarde. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que nuestra alabanza adore a aquel que lo merece? ¿Cómo haríamos nosotros si dos individuos lograron que incluso temblara, que incluso se soltaran sus cadenas, hermano, orando y alabando al Señor? ¿Cómo es posible que dos personas, hermano, que acaban de ser azotadas, que no tienen, hermano, la comodidad tuya y mía porque están en lo más hondo, en lo más oscuro, las ratas les pasan por los pies, hermano, pero ellos no están distraídos? Tú y yo aquí, entre el frío o el calor, entre la silla que te gusta y no, entre el lugar que querías y no, si te pega el ventilador o no, entre todas esas cosas, hermano, sabes, tan pequeñas en comparación a lo que estos hombres vivían, nos distraemos. Y no estamos centrándonos en decir, va a comenzar la alabanza. Nosotros les instruimos a los padres, enseña a su hijo a alabar. No, al hijo hay que enseñarle a dormirse, al hijo hay que enseñarle a que salga al patio, hay que enseñarle todas las cosas al hijo, menos a alabar, a adorar. Y estas pequeñas cosas, hermano, que tú y yo hacemos, que todos hacemos,
Traen una influencia para que la adoración se rompa, para que se pierda, para que ninguno de nosotros lamentablemente pueda experimentar la adoración verdadera. Por ende, el Espíritu no está habitando ahí. Por ende, hermano, el Señor no puede descender y empezar a bautizar y a llenar y a tocar y a quebrantar y a libertar y a sanar. Porque la iglesia no está en lo que debe de estar. La iglesia, hermano, aleluya, no está entendiendo que es un momento de privilegio. Voy a adorar al Señor, voy a glorificar a Dios, voy a hacerlo desde mi espíritu y necesito no estar distraído. ¿Y está aquí, hermano? Juan 4:24, Dios es espíritu, lo acabamos de leer, y es necesario que se le adore en espíritu y en verdad. Así que yo quisiera que la próxima que tú y yo digamos, vamos a adorar, hermano, vamos a adorar. Y que le enseñes a tus hijos a adorar y le digas, aquí te estás porque vamos a adorar a Dios, y aplaude tus manos, y si no las vas a aplaudir, aquí estate quietecito porque vamos a adorar a Dios. Dios se va a mover, Dios va a venir a este lugar y usted tiene que estar quieto y usted, chalala. Nosotros, hermano, nosotros podríamos hacer que esto cambie. Y entonces cuando tú, yo y como iglesia podamos adorar, te vas a dar cuenta, hermano, cómo lo demás del servicio puede trascender de forma diferente, porque hemos establecido la presencia de Dios. Un fruto de labios. Él habita ahí. Hombres, hermano, que te puedo asegurar que quizás sabían menos de música que varios de ustedes, pero conocían lo que era la adoración. Sabían lo que significaba, hermano, aún pasando lo que estaban pasando, rendirse a su Dios. Hoy nosotros invitamos a las personas, levanta tus manos en calidad de que te rindas, y damos un montón de ejemplos. A las personas no nos gusta adorar. Si tú empiezas a tratar un poco más con la letra de la alabanza, hermano, quizá tú puedas empezar a identificarte y decir, ese soy yo. A mí me libertó. Ese soy yo. Esa soy la persona de la que habla la alabanza. Yo quiero ser ese adorador. Yo quiero ser esa persona. Es importante, hermano. En el libro de Lucas, ¿sí me está siguiendo? A ver, mi hermana Susana. Lucas 24. Lucas 24, del versículo 51 al 53. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Así es. Alguien que entiende al Señor, alguien que ve al Señor, alguien que tiene comunión con Dios, hermano, cuando viene al templo, dice aquí, alaba y bendice, adora al Señor. La alabanza, hermano, ¿por qué empezamos con la alabanza? Porque es la alabanza la que establece la presencia de Dios. Es la alabanza, hermano, aleluya, la que empieza a conectarnos con el Espíritu desde el principio del culto, desde el principio del servicio. Es la alabanza, hermano, la que nos trae a la sensibilidad del Espíritu. Es la alabanza, hermano, la que empieza a hacer, aleluya, que tú y yo estemos en ese mismo canal con nuestro Dios. Es esa alabanza la que hace decir ahorita, hermano, vamos a orar, y usted está sintiendo el Espíritu que ora diferente, y hermano, vamos a dar, y usted sienta el Espíritu y usted da diferente. Hermano, vamos a oír la palabra de Dios y usted la oye diferente, porque el toque del Espíritu Santo, mientras usted alababa, se dio sobre su vida. Cuando no estamos, hermano, alabando a Dios desde un principio, en ese sentido, aleluya, de glorificarlo y de exaltarlo, todo el demás servicio, tu mente está dispersa. Te distraes un poco, otro poco pones atención, algunas cosas las captaste, otras no. Hay a veces, creo que, no sé si es porque así somos como iglesia, no sé si así somos como compañerismo, no lo sé. Pero pareciera, hermano, aleluya, que enseñamos, aleluya, a tener una falta, aleluya, de dignidad a la alabanza. Pareciera
que no enseñamos respecto a tener ese momento de consagración, a darle ese momento sagrado a Dios. Pareciera, hermano, que se nos olvida que estamos en la iglesia. O sea, hacemos, aleluya, muchas cosas que no están honrando a Dios. Pareciera todo menos decir estamos en la iglesia. Es que la adoración, hermano, tiene que ver con una actitud de sumisión, con una actitud de entender que está Dios aquí, que estamos alabando a su Espíritu, con una actitud diferente. Es el Espíritu el único que puede hacer de nosotros, hermano, adoradores. Hay una porción bien gloriosa en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 5, creo para mí en lo personal, junto con la que leímos de Hechos, una de las más gloriosas respecto a entender por qué es importante que la adoración, hermano, hablando de la alabanza, sea, aleluya, algo que la iglesia haga, aleluya, con temor, con temblor, que lo haga con mucho respeto, que lo haga con pulcritud, que seamos una iglesia, hermano, que pueda concebir ese ambiente, aleluya, literal, de decir el Santo de Israel está entre nosotros. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 12 al 14. ¿Está ahí? Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jetum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Se ha hecho el templo, Salomón ha cumplido la palabra. El templo empieza a dedicarse a Dios y se va a usar, hermano, para la alabanza, para la adoración, para la oración. Así que traen, hermano, a los hombres que ministran a Dios y comienzan, hermano, imagínate 120 voces siendo una, aleluya, tambores en un solo sonido, trompetas o sea, hay un orden, sí lo hay. Pero cuando ellos empiezan a cantar, entendiendo, hermano, que el Dios al que alaban es el Dios de la misericordia, que al Dios al que están glorificando es el que las hace nuevas cada mañana, que el Dios, hermano, al que están adorando y glorificando es el que ha tenido el favor con ellos. Cuando hay tantas personas, hermano, en el mismo sentir, el Espíritu Santo, hermano, aleluya, no se puede detener para visitar. Cuando las personas, hermano, dicen, vamos a adorar todos juntos, entonces, hermano, aleluya, se convierte en una adoración. Entonces se convierte, hermano, en una visitación al grado que la presencia de Dios llegó a ese lugar y las personas se salieron, hermano, diciendo, wow, no puedo estar aquí. Y es que necesitamos aprender a alabar y adorar a nuestro Dios. Tenemos que aprender, hermano, a que el Espíritu nos lleve a generar una adoración verdadera. Que si aplaudes, lo hagas con gozo. Que si cantas, lo hagas con entendimiento. Que tú y yo podamos decir, yo quiero ser parte de los que establecen la presencia de mi Dios en la iglesia. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser alguien que traiga la presencia de Dios a este lugar. Hablar del Espíritu Santo, hermano, no solamente hablar de esos milagros de sanidad, es hablar de entender cómo nos transforma a nosotros para una comunión con el Padre. Adoración plena, adoración verdadera. Le decía yo a los hermanos de la alabanza, ¿quieres oír adoración?
Hay un grupo que se llama Inspiración, usted lo puede buscar en YouTube, en Spotify, esas cosas. Inspiración, volumen 1 es de los más bonitos. Y ahí te has dado cuenta de lo que es la adoración. Porque ya hoy los grupos ya se echan su norteña, su ranchera, su rap, su hip hop, cosas de ese tipo. Con letra cristiana, y está bien, es música cristiana. Pero la adoración es otra cosa, porque la adoración tiene que ver con las verdades de Dios, con exaltar las características de Dios. Hay una alabanza bien pequeñita que dice, tu fidelidad es grande. 4 renglones, hermano. Si tú la cantas con entendimiento, eso te quebranta porque dices, Él es fiel, yo no lo soy, pero Él sí es. Hay mucha alabanza de adoración y tú y yo podríamos cambiar el sentido de nuestros servicios por la única razón de decir, voy a adorar en espíritu y en verdad. Aquí mismo en Segunda de Crónicas, pero en el capítulo 7, versículo 1 al 3, Segunda de Crónicas 7 del 1 al 3, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Las personas experimentaban la presencia de Dios. Hermano, a veces pues yo me siento hasta allá atrás y le he dicho a los de la alabanza, oren a Dios. Que no se sienta frío en la alabanza. Que no se diga, ya apúrate, ya acabamos. Guíenos a la adoración, guíenos. Pero la iglesia, hermano, necesita cantar junta. La iglesia, todos necesitamos poner nuestro corazón para adorarlo. Todos necesitamos no gritar, pero sentir ese gozo. Que las personas nuevas que lleguen digan, wow, algo sentí. Yo recuerdo muchos días de mi vida, hermano, cuando llegué a la iglesia. Esa iglesia adoraba a Dios. Y varias veces de mi vida, hermano, yo me ponía a llorar allá atrás en mi lugar y Dios me tocaba y gente estaba llorando. Y no porque fuera un show, porque había una presencia de Dios. Había hombres que adoraban. A mí alguien que me asombra en ese sentido, hermano, porque yo lo he visto, el pastor Jorge de Victorica. Él solito toma su guitarra y canta bien, si toca bien, no sé. Pero él solo se pone a dirigir la alabanza y hay un sentir. Hay un sentir. Yo he conocido hombres así que no necesitan de tanto show, que quieren adorar y adoran y te imparten el deseo de la adoración y tú quieres adorar a tu Dios. Eso es importante. No puedes menospreciar la alabanza. Necesitas, hermano, levantarte, aleluya, y decirle, Dios, por eso comenzamos orando, dile, Señor, hazme un adorador. Señor, quiero esta tarde adorarte, quiero esta mañana adorarte, quiero cantar esta alabanza para ti, quiero glorificarte, quiero que de mi boca salgan frutos de labios que te honren, que te glorifiquen, que te exalten. Quiero que estés en medio de nosotros, que haya un deseo real, hermano. Porque es necesario que Él, que es espíritu, sea adorado por nuestro espíritu, no por nuestra alma emocional. Estos hombres no estaban emocionados, estos hombres reconocían, por eso sus palabras, tus misericordias son para siempre, tú eres el único misericordioso. Cuando la iglesia cambie su actitud para adorar, también la visitación de nuestro Dios cambiará. Así que mientras tú y yo, hermano, estemos más preocupados por todo, menos por convertirnos en adoradores en espíritu y en verdad, seguiremos teniendo, hermano, aleluya, esas visitas flash de nuestro Dios. Necesitamos establecer la presencia de Dios y se da por medio de la alabanza. Así que con esta enseñanza yo quiero invitarte, hermano, a que adoremos juntos, a que lo hagamos con fe.
a que guardemos, hermano, ese momento, aleluya, de paz, de glorificar a Dios, de respeto, de honra. Hacerlo. Créeme que no nos va a costar y saldremos bendecidos. Muchos de nosotros, créame, que necesitamos ser tocados por Dios. Muchos necesitamos un toque de Dios en nuestras vidas, un toque de su espíritu en nuestro espíritu. Muchos de nosotros podríamos salir de este lugar sin cargas. Muchos de nosotros podríamos haber salido liberados, incluso sanados. Que cuando Dios se mueve, todas las cosas pueden pasar. Pongámonos de pie, aleluya, esta noche, bueno, tarde. Yo le invito a razonar. En la música secular, la música mundana, la música de este mundo, en mi caso particular, muchas canciones que yo oía tenían una afinidad conmigo, porque así pensaba yo, o porque así actuaba yo, porque quería vivir así, etcétera. Oía la letra, hermano, y el oír la letra me identificaba y hacía yo clic con esa música. Las alabanzas tienen una letra especial. Una alabanza, hermano, tiene una letra especial que no está pensada en exaltarte a ti, que está pensada en que tú a través de ella exaltes a Dios. Hay una alabanza que dice el testimonio del que la escribió, que ese hombre oró y le dijo: Dios, dame una alabanza que se cante en el cielo, y Dios le inspiró: hay una fuente en mí. Hay una fuente en mí. Hay algo que brota en mí, hay algo que te adora, hay algo que te glorifica. Cuando uno escucha alabanzas que nos pueden gustar, no es porque la letra sea bonita, es porque la letra me identifica a mí como aquel que quiere agradecerle, que quiere reconocerlo, que quiere exaltarlo. Algo de esa letra me va a identificar para decirle: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. Señor, tú eres mi todo. Así que necesitamos, hermano, cambiar nuestra actitud en la adoración, haciendo el énfasis en la alabanza. Cierra un momento sus ojos y plantéese hoy si usted podría ser un adorador. Piense usted con claridad esta noche y diga: yo podría adorar al grado que pase algo sobrenatural como Pablo y Silas. Yo podría adorar junto con mis hermanos al grado de que la casa de Dios se llene de su presencia. Pregúntatelo, hermano. Yo podría estar en el espíritu adorando, dejando a un lado los azotes, concentrándome en la adoración. Yo podría darme un momento junto con mi familia para adorar. Yo podría ayudar al orden y adorar y glorificar. Yo podría sumarme al grupo de hermanos que quieren establecer la presencia de Dios. Pregúntatelo. Pregúntate: yo quisiera ser la persona que sea tocada por su espíritu. Yo quisiera ser esa persona que sea sanada. Yo quisiera ser esa persona que por medio del mover de Dios en la alabanza salga bendecida, renovada de este lugar. Porque todos podríamos ser adoradores, hermano. Todos podríamos hoy glorificar el nombre de nuestro Dios de una manera diferente. Crear un ambiente tan espiritual que seamos tocados por nuestro Dios. Adorarlo no para nuestro gusto, adorar no para nuestro gusto, sino adorar para que Él sea exaltado. No pienses si la alabanza te gusta. Piensa si tu alabanza adora al Señor. No pienses si los hermanos lo hacen bien y tú te sientes bien. Piensa en si lo hacemos bien todos para que Dios se sienta agradado.
Esa es la mentalidad de una iglesia que adora. Está preocupada para que su Dios lo reciba, para que su Dios sea exaltado, para que esa divinidad reciba la veneración correcta. Así que yo quiero invitarte esta noche al altar a hacer un compromiso para ser un adorador en espíritu y en verdad, para ser alguien que en la alabanza lo haga para Dios, para ser alguien que lo haga pensando en Dios, que lo haga, hermano, queriendo que la presencia de Dios se manifieste, que adore pensando en que Dios puede llenar esta casa de su presencia. Ya no poniendo atención a otros, sino poniendo atención a mi propia adoración para el Señor. Necesitamos ser adoradores. Y si los más tomamos esta decisión, y si la mayoría toma esta decisión, créeme que hasta el que no lo hace, lo hará por causa de la presencia de Dios. Y tú y yo podemos hacer eso, traer la presencia de Dios a este lugar. Así que si tú dices, yo quiero ser un adorador, yo quiero presentarme delante de Dios como un adorador, yo quiero sumarme a que su presencia nos visite y nos inunde. Entonces tú puedes venir al altar y hacer un trato con Dios, de adorarlo, de glorificarlo, de exaltarlo, de cantar de sus maravillas. Usted puede hacer un pacto con Dios, decirle: Dios, dame ese espíritu de adorador, dame ese espíritu de verdad, dame ese espíritu que te honra y te glorifica por medio de la alabanza. Vamos a adorar a Dios con la alabanza. Usted puede venir al altar. Y si hoy en este altar cantamos juntos, estoy seguro que Dios puede empezar a cambiar, hermano, esta presencia que hemos tenido por una más gloriosa. Vamos a adorar.